Me voy a confesar antes de comenzar a predicar. Cuando la pastora nos llamó para ver si podíamos estar este domingo aquí, ya yo tenía compromiso. Y por alguna razón le dije, déjame verificar en la agenda y déjame llamar a mi esposa y te dejo saber si puedo estar con ustedes, pero ya yo sabía que tenía compromiso el domingo. Entonces cuando engancho digo, Dios mío, cuando yo le diga a mi esposa que me invitaron a predicar, nosotros teniendo compromiso, bueno, no sé. Y después dije, ¿será este domingo el día de madre? Porque la pastora me dijo para celebrar madre o algo así. Como yo estoy perdido en esos días, le escribo a mi esposa, ¿este domingo es el día de madre o es el próximo? Y ella me dice, ¿es este? ¿Por qué? Me dice, no, fue que me invitaron a predicar. Y ella me dijo, ¿quién te invitó a predicar? Y yo le dije, ¿tú te acuerdas la pastora que se sentó al lado de nosotros? Que yo nunca, no me atrevo a decir el nombre, pero no sé si lo digo bien, pastora. Froken. Yo le digo Frozen a veces. Hay mucho. Y ella me dijo, pues dile que sí. Cuando yo vi el texto que decía, dile que sí, yo dije, esto fue Dios que cogió el celular de ella. Porque nosotros teníamos compromiso, íbamos a estar en la isla, y ella me dice, no, dile que sí, vamos a estar allá. Y cuando ya tengo la aprobación de mi esposa, comienzo a preguntarle a Dios, gracias. Comienzo a preguntarle a Dios, ¿de qué puedo hablar realmente? ¿De qué puedo hablar? Y lo único que me venía a la mente era una palabra. Y yo, sí, eso es lo que estoy esperando, que me des una palabra para poder llevar. ¿De qué vamos a hablar? Y una palabra. Entonces, mis conversaciones con Dios son así medio raras, y le decía, fíjate, eso se parece exactamente al libro que yo quiero hacer. Y me dijo, sí, por el cual estoy esperando que hagas. Primer regaño. Y comienzo a decirle a Dios, ok, pero dime cómo empezamos esto. Y me vinieron 4 textos que no lo busque porque no es el que voy a utilizar, pero quiero que ustedes entiendan algo. Tanto en Habacuc capítulo 2 versículo 4, Romanos capítulo 1 versículo 17, Gálatas capítulo 3 versículo 11 y Hebreos capítulo 10 versículo 38, los 4 versículos, los 4 textos dicen lo mismo. Y dice que el justo por su fe vivirá. Que el justo por su fe vivirá, dándonos a entender, y este es el nombre usualmente no le pongo títulos a las predicaciones, pero el título que le puse es: la fe no es una opción, es un requisito. Y estos 4 textos nos dan a entender que Dios quiere que el justo viva por fe, no como una opción, sino como un requisito. Es imposible hacer las cosas fuera de la fe. Es tan imposible que el autor de los Hebreos en el capítulo 11 versículo 6 dijo, es imposible agradar a Dios sin fe. No dijo que era difícil, no dijo que se podía, a veces sí, a veces no, dijo que era imposible. Y yo soy así medio curioso y me da con buscar palabras, ¿cómo se dice esa palabra? Lo que dijo ella. Y busqué, entonces me di cuenta que la palabra imposible en la etimología la dividen en 3 partes. In significa negación, pos significa poder. Pos significa posibilidad, no, poder. Y ible significa posible. Entonces cuando tú no vives por fe, significa que tú te niegas al poder que hace las cosas posibles. Cuando tú no vives por fe, te niegas al poder que hace las cosas posibles. Hace 2 años más o menos yo tuve un adiestramiento en el trabajo de seguridad. Y mi jefe, Danilo López, gran hombre, dominicano de los buenísimos, y me dijo, siempre en las noticias dicen que atraco, asalto y robo es lo mismo. Y yo le dije, ¿cómo que no? Es lo mismo. Me dijo, no, parece, pero no. Y yo le dije, pues está bien, dime la definición. Me dijo, cuando alguien te atraca, te quita las cosas violentamente,
a la fuerza. Cuando alguien te asalta, necesita un arma para poder hacerlo. Y cuando llegó a la parte del robo, a mí me impresionó, me dijo, pero siempre que hay un robo, hay un descuido. Y cuando él dijo eso, me vino la escritura que está en el libro de Juan, capítulo 10, que el ladrón viene a robar, matar y a destruir. O sea que el ladrón va a esperar tu descuido para robarte, para matarte y para destruirte. Y me dio con buscar la definición de descuido, que significa que no pone interés, atención y cuidado debido en lo que hace o en lo que está a su cargo bajo su responsabilidad. Nuevamente se lo voy a leer. La palabra descuido significa que no pone el interés, atención y cuidado debido en lo que hace o en lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad. ¿Por qué comienzo hablándote de fe y de descuido? Es que muchas veces nosotros como creyentes estamos esperando el cumplimiento de una palabra, pero realmente hemos descuidado lo que Dios nos dijo. Y porque Dios comenzó hablándome de que habla de una palabra y me acordó el libro. Ya empecé en eso. Es que cuando Dios nos dijo a nosotros para casarnos, yo veía todo lo imposible para poder hacerlo. Todo lo imposible. Yo decía, no puede ser. Como que no está el dinero. Cuando desde que yo cancelamos la boda, ¿cuántas veces? No sé cuántas veces, porque todo lo que veíamos era imposible. Entonces cuando yo quería, ella no quería. Cuando ella quería, yo no quería. Esto era un debate bravo, a ver quién es el que... Y llegó un momento donde a Nedeska le bajan las horas, y en el negocio que yo tenía, prácticamente yo llegaba a ese negocio simplemente a administrar porque no entraba dinero. Ahí está mi esposa. No estaba entrando dinero en ese tiempo. Estábamos negados, todo era para pagar, y después de pagar vamos a ver cómo pagamos las cosas de casa. Y me acuerdo que Dios le habló a Nedeska y le dijo, cuando ustedes firmen el pacto, yo suplo todas las cosas. Aleluya. Eso fue a mitad de año. Entonces decidimos que el próximo año, en enero 26, nos íbamos a casar. Pero ¿cómo tú te casas en 6 meses, trabajando tu esposa de 16 a 24 horas, que fue que se lo bajaron, tú estás en negativo? Entonces yo comienzo a ver, bueno, la boda, la casa, ¿dónde está todo eso? Llega octubre y no hay nada. Y yo seguía mirando las interrogantes y las circunstancias, que ni tan siquiera podemos comprar los anillos de matrimonio, no tenemos para poder comprar la ropa, cómo vamos a decorar, qué vamos a hacer, porque no hay nada. ¿Sabe cuál era la contestación de mi esposa? Hay una palabra que él dijo. Eso es. Y hay algo que a mí me encanta, porque a la gente muchas veces ve a Enrique, el gritón, el que Dios usa afuera. Pero ¿sabe por qué Enrique es el gritón que Dios usa afuera? Porque tuvo una mujer sabia que edificó su casa adentro. Yo siempre le he dicho, la gente habla, pero a mí me enseñó a vivir por fe una mujer, la mejor que está aquí. Mira esa mujer sexy, elegante. Me estoy yendo, quiero hacerle la nena, pero ya me reprende cada vez que lo digo. Y yo era tan orgulloso que yo decía, sí, yo sé que hay una palabra, pero casarte y no hay nada. Les voy a decir más, esto yo lo voy a plasmar en el libro, ustedes se lo voy a machinchar. ¿Sabes dónde yo me casé? En un balcón. Así de grande. ¿Estoy mintiendo? Así. ¿Sabes cuántas personas fueron a mi boda? 10. ¿Sabes dónde fuimos a comer? Un lugar espectacular, 10 estrellas, después que terminó la boda, en un chinchorro llamado El Toronjal en Toalta. Pincho y Carlito fueron conmigo, ¿verdad, mi amor? No había nada. ¿Sabes cuál era mi mayor? Le decía, Nedeska, pero ya la boda está cerca, ¿dónde vamos a vivir? Yo miraba todo lo que era
para no casarnos, no porque no quería, es que yo como hombre orgulloso decía, hello, el que se casa, casa quiere. ¿Sabes qué sucedió después que yo acepté a mi esposa como mi esposa? Ella se fue para el casa de su abuela y yo para la casa de la mía. Porque no había casa. Pero ahí vi a Dios entrar en escena. Cuando nosotros firmamos el pacto, Él cumplió su promesa. Nedesca me enseñó un apartamento y desde que lo vi lo dije, ese no es. Y ella, sí, ese es. No sé qué sucedió de un día para otro, que al otro día me levanté enamorado del apartamento. Enamoradito del apartamento. Y aquí comenzó, ahí realmente fue que nació Enrique, el hombre de fe. Porque prediqué por muchos años, siendo un religioso de lo bueno. Un buen religioso era. Me sabía la Biblia, sabía contestar como cristiano. ¿Cómo tú estás? En victoria, aleluya, Cristo viene, ay santo, danzaba, hablaba en lengua, zapateaba, pero no era un hombre de fe. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de fe no se conoce cuando está arriba. El hombre de fe se conoce porque en el momento de crisis sigue caminando diciendo hay una palabra. Y cuando tú tienes esa confianza, puedes decir como David dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tengo unción. No, porque tú estás conmigo. No se trata de mí, se trata de lo que tú dijiste. Después que pasé de ser un hombre religioso a un hombre realmente de fe, porque una mujer me enseñó, quise estudiar este tema. Y siempre yo hago encuestas, le pregunto a mis amigos, ¿qué fe? ¿Qué fe? Y todos me iban con un texto bíblico. Si yo te pregunto qué fe, ¿qué texto bíblico tú me darías? Sacaste. Pero yo soy así como que más presentadito. Y le decía, bueno, pues si la fe es la certeza, ¿qué es la certeza? Y la gente me decía, pues fe. Yo decía, no, yo necesito una contestación más. Yo necesito entender esto bien, que no me quepa duda alguna de lo que yo voy a hablar. Entonces, como no me podían contestar eso, decía, bueno, pues ok, ¿cómo viene la fe? Según Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y quise buscar en distintas definiciones. Y me topé con la Biblia amplificada, que lo dice de esta manera. La fe es oír lo que Él dijo y escuchar el mensaje que ha salido de los labios de Cristo, el Mesías mismo. Entonces me di cuenta que fe no es lo que yo quiera creer, fe es lo que Él dijo. Entonces si yo cambio la palabra fe en Hebreos 11, digo, lo que Él dijo es la certeza de lo que yo estoy esperando. Y como lo que Él dijo es la certeza, yo dije, bueno, si mi esposa creyó que cuando firmáramos el pacto Él iba a suplir todas las cosas, este es el apartamento que queremos. Pequeño, no era algo lujoso. ¿Sabes algo que me di cuenta? Que nosotros queremos agradar a Dios cuando todo es grande. Dios me bendijo, wow, mira esta casa. Tienes una casa, tendrás un hogar. Eso es. No, mira, el apartamento era tan chiquito que si llegaba una persona endemoniada entraba uno de los dos, o el demonio o la persona. No podían entrar los dos a la vez. Uno de los dos se tenía que quedar afuera, tenían que hacer turno para entrar, pero los dos no podían entrar. Y me acuerdo que Nedesca fue a hablar con la señora del apartamento y ella vino con un precio. Y yo le dije, Nedesca, realista, no podemos pagar eso. Pero dile a la señora que yo no le voy a pagar esa mensualidad y que tampoco le voy a pagar fianza. Y Nedesca me dice, es que la casa no es tuya. Y yo por dentro, ¿quién te manda a enseñarme a vivir por fe? Dile a ella que no voy a pagar esa mensualidad y que no voy a darle fianza. Cuando vayas a hablar con ella, dime. Mientras Nedesca hablaba, yo oraba. Y le dije, Señor, yo no te estoy pidiendo que le estafe. Yo te estoy pidiendo que se haga lo justo, que tú sabes lo que yo puedo pagar y tú sabes lo que ella necesita. Nedesca viene sonriente. Y le dije, entonces, buena noticia. ¿Qué te dijo? Bueno, la señora dijo que no pagáramos fianza. Vamos bien. Y que no paguemos el primer mes. Bien. Y tampoco pagues el segundo mes. Pero que tampoco pagues el tercer mes. Y si necesitas el cuarto, que se lo avises.
pero no hay cama. ¿Cómo nos acostamos? Empezamos a limpiar y yo comencé a decir todo lo que quería con el nombre que lo quería. Señor, yo quiero tal cosa aquí. Señor, yo quiero tal cosa, sin dinero. Yo quiero tal cosa aquí. Nesca, dime embustero cuando esté mintiendo. Tal cosa aquí, Señor, esto aquí, esto acá. En menos de un mes nosotros teníamos todo lo de la casa, teníamos nevera. ¿Cuánto tú pagaste, Nesca? ¿Cuánto? Nadita. ¿Por qué? Porque había una palabra. Había una palabra. Yo digo que la fe es el brazo mecánico que saca las cosas del mundo espiritual para materializarlas aquí en el mundo físico. ¿Sabe qué después me encontré? A mi esposa frente de la sala diciendo: quiero un plasma de 36 marcas Samsung. Después fue a la cocina y dijo: quiero una licuadora marca ¿qué Oster? Marca Oster. Y dije: bueno, ya sabrás. Al otro día que hicieron te llamaron. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo vamos a ver el cumplimiento de la promesa si tenemos la fe como una opción y no como un requisito? Para vivir en Cristo realmente la fe no puede ser una opción. Y muchas veces pensamos: no, hermano Enrique, es que Dios se está tardando. Dios no se tarda, ten cuidado que tú no estés andando conforme a Él. Dios se le presenta a Abraham en Génesis 12. Y mira qué cosa, después que Dios le dice tantas cosas a Abraham en Génesis 12, en Génesis 17 se le tiene que presentar como el Shaddai, como el Dios más que suficiente, como el Dios de los pechos. Cuando yo vi la parte esa de como el Dios de los pechos, yo dije: bueno, pues Dios es el Dios que se convierte en lo que tú necesitas que Él sea, en el momento que tú necesitas que Él lo sea. Y la Biblia narra que Él comienza a decirle a Abraham: voy a hacer un pacto entre nosotros dos y tu descendencia va a ser grande. Y después que dice todo eso, la Biblia dice que Abraham en su corazón se rió. Cuando yo comencé a leer esto, yo decía: pero esto es una falta de respeto. Es como una persona de autoridad tan importante te estoy diciendo: voy a hacer un pacto contigo porque quiero hacer cosas grandes contigo. Tú te comiences a reír. ¿Por qué? Porque estás viéndote a ti y no a la persona que tiene el poder y la autoridad para llevarte al destino que te dijo que te iba a llevar. Entonces nosotros somos así, comenzamos a darle opciones a Dios. Tú estás hablando de Ismael, ¿verdad? Yo imagino que tú no estás hablando de Ismael, tú estás hablando de Ismael. No, con Ismael voy a hacer una nación grande. 12 príncipes saldrán de él, pero estoy hablando de Isaac. El próximo año, en este mismo tiempo, tendrás a tu hijo. Y me encanta porque a ese hombre que nosotros le llamamos el padre de la fe en ese momento, se dio. Para que tú entiendas que en el momento en que la fe comienza a ser una opción, las promesas de Dios realmente no comienzan a ser tu diario vivir. Pero hay algo que sucede en la vida de Abraham, que Dios le dice: bueno, te llamas Abraham, pero te voy a cambiar el nombre porque te voy a enseñar a hablar. Te voy a enseñar cómo se habla en el cielo de ti. Te voy a enseñar lo que el cielo ya sabe de ti. Te voy a enseñar todo lo que yo tengo para ti. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Voy a cumplirlo, te guste o no. Y me encuentro después con la historia de Abraham en Romanos 4, versículos 16 al 22. Y mira lo que dice: por tanto, es por fe. ¿Por qué? Por fe. Ustedes no lo creyó. Por tanto, es por qué. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios tiene la capacidad de que tú pienses que tú eres un don nadie, pero en el cielo Él te llamó pastor y de momento ¡pum!, lo eres. ¿Por qué? Porque nunca se ha tratado de ti, se trató de que Él llamó lo que no era para que existiera. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. No a lo que tú quieras creer, conforme a lo que se te había dicho. Porque conforme a lo que Enrique creía, todavía no estuviese casado. Y hoy yo veo que muchas veces hacemos
bodas tan elaboradas, si la puede hacer, hágala, no estoy diciendo que es algo malo ni pecado, pero muchas veces le damos más importancia al ritual de todo lo que tenemos que hacer y no tenemos compromiso con el pacto. Ay, usted ya dijo. Compromiso con todo. Entonces hacemos la boda para que le guste a los demás, pero nosotros, ay, Dios mío, no tenemos hora para pagar la luz, no hay agua, no hay comida, no hay nada, porque quisiste complacer a alguien. A alguien. 10 personas nada más habían en mi boda. Mira qué chulita está esa nena. 10 personas nada más. No había más nadie, solamente había una palabra. Camine conforme a lo que Dios te ha hablado a ti. No se trata ni que la gente... Mira, tú sabes algo que yo entendí, que la gente, cuando te den una palabra de parte de Dios, en ese mismo día vas a tener 1 millón de personas. Estoy contigo, cuenta conmigo para lo que sea. Mira, aquí, decora. Hasta que se levante la tormenta. Cuando se levante la tormenta, ¿sabes qué? Te vas a quedar tú con una palabra, nada más. No va a existir nadie. Tú y una palabra, se acabó. Se lo voy a mostrar. Dios le dijo a mi esposa que yo iba a ser su esposa. Cuando ella me lo dijo, yo le dije, tú estás loca. Tú estás loca. Y ella siguió creyendo. Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Llegó un momento en que a mí me dio tanta lástima de que ella siguiera diciéndome lo mismo. Ya es lo mismo. Y yo decía, Dios mío, yo sé que yo estoy bueno, pero no es para tanto. Y me dio lástima, y hablando con ella, estas palabras a mí todavía me retumban su contestación. Yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no somos mejores amigos? Y ella me dijo, es que Dios no dijo amigos, Dios dijo esposos. Y sabes que mucha gente en la iglesia hoy en día está así negociando con el diablo. Ay, Dios te dijo a las naciones, pero te voy a entregar Puerto Rico solamente. Dios dijo que tú vas a ser madre de muchas personas, que tú vas a ser líder de ciertas personas, pero te voy a entregar a 3 nada más. Y la gente está negociando porque quieren ver el cumplimiento. El cumplimiento no se da negociando, se da caminando. No se da de otra forma, se da caminando. ¿Tú sabes lo impresionante? Es que a veces estamos 1, 2, 3 semanas, Señor, esto. Y nos cansamos y a la 3ª semana como que no queremos orar más. ¿Sabe cuánto estuvo mi esposa sin cambiar la confesión? 2 años y medio. Y la gente comenzó a decirle loca. ¿Sabe por qué? ¿Por qué comenzaron a decirle loca? Porque ella se creyó tanto sus palabras que cuando tú crees en esa palabra, tú te apoderas de ella. Eso es. Y cuando le decían, ¿no has visto a Enrique? La contestación era, ¿a quién? A mi esposo. La gente la miraba como que, ¿a quién? A mi esposo. Pero la cosa se pone peor. Yo voy a tratar de reducirlo todo. ¿Sabe por qué se pone peor? Porque cuando Satanás ve que tu fe no mengua, él dice, ok. Y en esos tiempos, mi fe no era muy cristiana. Y ¿sabes qué? Yo comencé a brincar y saltar. Y salió un bebé y no estaba creciendo en la barriga de ella. Entonces vienen los amigos de Job a aconsejarte, pero Dios no te dijo que aquel era tu esposo. Pero es que hay una barriga creciendo y no es la tuya. Hay una barriga creciendo. ¿Sabes por qué? Porque entonces Satanás comienza a decirte, si él lo está haciendo, ¿por qué tú no? Entonces tú vas a esperar como una zángana a lo que él brinca y salta. Entonces mi esposa me dijo unas palabras también que me retumban y me dan risa, porque no es teológico lo que me dijo. Algunos de ustedes van a saber la palabra que no es teológica, pero me la dijo. Y me la dijo serio y me dijo, por más que tú brinques y saltes, tú mueres aquí. Aleluya. Así es que se firma.
Me llamaron una vez para ponerla en el manicomio porque ella se estaba volviendo loca porque le dijo a su familia: Dios me habló. Eso es. ¿Cierto o falso? La madre de ella me llama: mira, voy a meter yo. Métela. Así fue. Pero eso fue así. Estaba resentido. Métela. Bueno, la mamá me dijo: tanto negro que hay en Macún, de donde yo me creía. Tanto negro que hay en Macún, y ella solamente quiere estar contigo. Y le decía: hello. Pero un día solo, en casa de mi tía, me vino un texto: la viuda y el rey malo. Y yo dije: Señor, ¿será ella? Y yo no soy muy religioso con Dios, yo hablo explayado con Dios. Y Dios me contestó: tienes que tener paciencia. Y le dije: es que yo te hice una pregunta cerrada. Las preguntas cerradas, yo no sé si tú sabes, se contestan con sí o con no. A lo mejor usted es una mal crianza para usted, pero yo quería saber si era ella o no. La pregunta cerrada es con sí o con no. Lo demás no sirve. ¿Es ella sí o no? Tienes que tener paciencia. Y yo dije: bueno, vamos a cambiarle la pregunta, porque si le cambio la pregunta me voy a truquear a Dios. Lo voy a coger por acá y lo voy a engañar. Paciencia como qué, como yo le he tenido contigo estos últimos 2 años. ¿Tú quieres vivir por fe? Que sea un requisito, no una opción. 2 años y medio una mujer no cambió su confesión. Y hoy en día la loca anda con su promesa. Hoy en día la loca anda con su promesa. Usted sabe que cuando comenzó todo de la casa, decíamos: ¿y cómo pagamos? Y yo no lo digo para exaltar a mi esposa, sino para magnificar a Jesús en la vida de ella. Cuando no había nada, ¿sabes que ella me decía? Levántate que vamos para Costco a comprar agua porque vamos a vender en las luces. ¿Cierto o falso? Santo Jesús. Aleluya. Yo le dije el otro día a un amigo relajando, y le dije: ¿sabe por qué yo soy el macho alfa de casa? Porque aprendí a escuchar. Y el macho alfa no siempre es el que dirige, sino el que sabe ceder. Aleluya. Santo Jesús. No se trata de: no, yo soy el que manda. No, aprende a escuchar. Aleluya. Aprende a escuchar. Seguimos con Abraham. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Cuando yo escuché esta palabra fortaleció en fe, yo decía: bueno, pues se animó él mismo, se hablaba él mismo, pero me dio con buscar la traducción. ¿Qué significa se fortaleció en fe? Y significa se apoderó del poder que hace milagros. Se apoderó del poder que hace milagros. Es imposible llegar a la promesa sin ser dominado por las Escrituras. Porque una persona que no es dominada por las Escrituras, en el momento más difícil va a ser como todo el mundo, va a correr. Los otros van a decir: yo sé que mi Redentor vive. Si hasta aquí me trajo, muchacho, si lo hizo ayer, lo hace hoy. Y si lo hace hoy, lo hace mañana. Y así voy a seguir caminando toda mi vida, porque el requisito que Él me dijo fue: cree lo que yo te dije. Cree lo que yo te dije. Y como comenzamos esta locura de creerle a Dios, yo me acuerdo que en una actividad llamada Eleva tu Fe, a mí me tocó predicar sobre el mismo poder que Jesús, las mismas obras que Jesús. Me acuerdo que ese día dije: en menos de 2 años, eso fue una locura, en menos de 2 años yo voy a dejar de pagar casa, y no le voy a pagar casa a nadie. ¿Sabe qué hicieron mis amigos? Me dijeron: sí, claro.
Sí, claro. Y le dije, y en 2 años comienzo mi pastorado. Sí, claro, sí, claro. Pregúntame si empecé mi pastorado. Lo empecé. Pregúntame si pago casa. Ni un bello. Porque me dio con practicar lo que mi esposa me enseñó. Que es por lo que él dijo, no por lo que yo entendí. Cuando me apoderé del poder que hace las cosas, me di cuenta que mis fuerzas estaban de más. Por eso Proverbios capítulo 10, versículo 22, te lo voy a buscar para leerte lo mejor, como lo dice ahí. Qué lindo Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la traducción lenguaje actual, si no me equivoco, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y tus esfuerzos no le añaden nada. Y me acordé de que Jesús estaba hablando en el libro de Juan y de Mateo, mejor dicho, capítulo 6, que dice: mira, aunque tú quieras añadirle un codo a tu estatura, no puedes. No puedes hacer nada. Te pregunto, la palabra que Dios te dio, hoy caminas sobre ella. Amén. La palabra que Dios te dio hoy te ha dominado por completo. Gloria a Jesús. A tal punto de volverte loco. Mira, una de las cosas que a mí me administra mi esposa, mi hijo Yader, el mayor, en los tiempos donde no había comida, me acuerdo, la gente está buscando palabra profética afuera, enséñalas desde adentro. Así es. Mi hijo teniendo 3 años, ¿verdad, papi? ¿Tú fuiste? Se levantó a la 1:00 y pico de la mañana mientras Nedeska y yo casi llorábamos porque no sabíamos qué hacer. Ese niño se levantó, nos tocó, nos miró y nos dijo: ¿sabes qué? No se preocupen, esta casa no se cae porque está sobre la nube. Se miró y se fue a dormir. Yo no sabía si darle o besarlo. Me enseñan tanto. Una vez veníamos, cruzamos Casa Mofongo, gloria a Dios, aleluya. Y mi hijo mayor ve un terreno tan grande, y él se emocionó y le dice al hermano menor: wow, así, mira ese terreno, qué grande. Y así es como así medio lo miró: nene, ahí no hay nada. Y él le dijo: que no hay nada. Tú no ves nada. Eso son una conversación de nene de 7 años y otro de 4 años. Que no hay nada. Tú no ves nada. Porque en ese terreno grande yo veo columpio, yo veo chorrera, yo veo tantas cosas. Y yo decía: si nosotros como hijos de Dios pudiéramos hacer algo donde nadie ve nada, Él ya lo ha visto todo y tú comienzas a ver como Él miró. Ay, no, tú no puedes ser pastor, tú no puedes ser profeta. Es que tú no tienes un estilo de pastor y de profeta. ¿Y quién te dijo que es por estilo? Esto es por fe, por lo que Él ha dicho. Que se quebrante la maldición de todos los que quieran hablar en tu contra. Pero tú párate firme en la palabra que Dios te ha dado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos tanta opinión de gente teológica que no conoce a Dios. Tanta opinión teológica de gente que no conoce a Dios. Entonces me he dado cuenta que tenemos gente que cuando tú comienzas la carrera con Dios quieren decirte cómo hacerlo. Cuando se dan cuenta que no pueden pararte, te ofrecen las herramientas como: no, es que tienes que hacerlo de esta manera y con esto, y son de 30 días, 29 son ayunos. Y tienes que orar por lo menos 7 o 8 horas al día, si no vas a poder hacerlo. Entonces cuando ves que lo logras de acuerdo al diseño del cielo y no al diseño de la tierra, dicen: ay, yo siempre lo supe. Yo siempre supe que tú ibas a ser un buen pastor, un gran profeta. Siempre lo supe. La realidad es que estamos en unos tiempos en que su Biblia, la palabra de Dios no es su norte, no sé a qué usted está jugando. No sé qué usted está jugando. Hermano Enrique, que las circunstancias a nuestro alrededor, Dios es un Dios que no se mueve de acuerdo a tus circunstancias, se mueve de acuerdo a tu fe. Y mientras todo el mundo hace como las cosas que ellos le dan, y ya estoy terminando, la Biblia establece que Isaac quería bajar a Egipto cuando había hambre. ¿Sabe por qué? Porque su papá bajó a Egipto y él quería bajar allá.
Y que Dios le dijo, no, es que tú no estás diseñado para ir a lugares donde yo no te he enviado. Quédate en Gerar. ¿Qué significa Gerar? ¿Qué significa Gerar? Yo dije, Señor, ¿por qué tú lo mandaste a que te quede ahí? Cuando tú buscas la palabra Gerar, si mal no recuerdo, es el lugar de propósito, es el lugar de permanencia. Entonces tú dirás, Señor, ¿cómo el lugar donde hay escasez es el lugar de propósito y el lugar de permanencia? Si no hay nada, Dios te va a decir, tú no ves nada, pero hay todo en una palabra. Por eso una vez yo le dije a una amiga mía, ya saco un libro ahí, lo puedes comprar. Ella me decía, Enrique, en medio de un desastre, no sé cómo se ha vendido todo. Y yo le dije, pasó como Isaac, que donde todo el mundo veía escasez, Dios lo hizo fructífero en medio de la nada. ¿Por qué? Porque nunca se ha tratado de ti, siempre fue su palabra a través de ti. Siempre, no te vayas tan alto. Yo hablaba con un amigo mío, porque en mi trabajo yo me paso de noche meditando y hablando con Dios y muchas cosas. Y me viene a la mente de que muchas personas comienzan con nada, pero cuando Dios se lo entrega todo, se vuelven altaneros. Comienzan como que yo lo hice. Fue por mis fuerzas. Y me vino la lectura donde Dios le dice a Saúl, hasta que el profeta no llegue, no entres en guerra, deja que el profeta haga el sacrificio. Y los enemigos se veían muy cerca y Saúl se desesperó y ¿sabes qué hizo? El sacrificio. Tú no estás ahí porque seas muy bueno, es la obediencia lo que te mantiene de pie. Es la obediencia. La obediencia a su palabra, no hay otra cosa. Vemos un Abraham que Dios se le presentó a la edad de 75 años, dándole una promesa, y no fue hasta los 100 que se cumplió. Dios se tardó. No, había un hombre que todavía no estaba creyendo. Dios no retarda sus promesas como muchos tienen que la retardar. No. Es que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Está tan brutal. La Biblia dice en el libro de Romanos, si no me equivoco, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta palabra significa fallar el blanco. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Significa fallar el blanco. En otras palabras, si tú no vives por fe, estás destinado a fallar el blanco. Si tú no vives por fe, estás destinado a fallar el blanco. Pero qué bueno que Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Hoy yo no fuera pastor, porque mira que muchos errores he cometido, mira que muchas fallas y que muchas faltas, pero gracias a Dios y a mi esposa, a Dios, y me falta aprender mucho porque soy cascarrabia, y cuando me propongo algo, ¿quién te dijo que Dios no puede hacer algo de la nada? Te lo prometo que me caigo ahora. Dios me tuvo que convencer como 4 o 5 veces de comenzar en mi hogar a predicar, levantar una célula en mi hogar, porque pronto salía de mi iglesia. Llegó marzo en un rugir profético. Mira cómo es Dios. Dios en enero me lo dice a través de una mujer que me dice, Enrique, tuvo un sueño donde poníamos sillas. Y yo le dije, ¿qué tiene que ver este sueño conmigo? Y me dijo, es que el pastor eras tú. Yo me quedé callado, no dije nada, no me puedo hablar mucho. En febrero, mi esposa me dice, tuve un sueño donde poníamos sillas y nosotros éramos los pastores. Yo me quedé como si me hubiese dicho los indios vienen. En marzo, en rugir profético, una muchacha que hay que entrarle a veces.
Me dijo, el pastorado está más cerca de lo que ustedes piensan. Aleluya. Vi el diseño de la iglesia. Y yo dije, Dios mío, me lo dijo frente a Nedeshka. Y peleando, porque usted me ve así, pero la gente ve como que un título, un gozo, algo como de privilegio, como si por ser pastor te escuchara más rápido en el cielo. Y Dios me confrontó una vez, de hecho fue en mi ungimiento como pastor. Yo escuchaba a una amiga que la ungieron hace poco decir unas palabras y me acordé, porque mientras me ungían yo sentí esto del Espíritu: te voy a amar como hijo, Aleluya. pero te voy a reclamar como pastor. Santo. Wow. Entonces la gente decía, ay, Enrique está llorando de la alegría, y dicen, si supieran que no es de la alegría, es del peso. Así es. Porque algunos Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación de un cuerpo. Y Él me hizo esta pregunta: si tú escuchas a alguien enseñándole mal a tus hijos, ¿qué tú haces? Y yo le dije, pues yo voy y lo corrijo y le dije, ten mucho cuidadito con lo que tú le enseñas a ese, porque ese es mi hijo. Me dijo, lo mismo voy a hacer yo contigo. Aleluya. Lo mismo voy a hacer yo contigo. Pero la gente quiere un título, una posición. Es necesario que nosotros como cuerpo de Jesucristo sepamos realmente dónde estamos parados. Estamos viviendo en unos tiempos de que si no es fe, te mueres. Satanás no está detrás de tu unción ni de tu voz. Satanás está detrás de tu palabra. Así es. Señor. Hermano Enrique, compruébeme eso. La Biblia dice en las parábolas que hubo uno donde la semilla cayó y él la recibió con gozo, con alegría. Se parece a muchos de nosotros. Con gozo y con alegría. Pero cuando se levantó la persecución por causa de la palabra, Ay, ay, ay. no porque tú eres muy bueno, por causa de la palabra. ¿Por qué tú crees que Él es escudo alrededor de ti? ¿Qué es el escudo? Ay. La fe. ¿Qué es la fe? Lo que Él dijo. En otras palabras, está diciendo, el que se quiera meter contigo va a tener que pasarme a mí, pero tú te tienes que quedar en la palabra. El problema es que nosotros a veces tenemos como que la dicha de que este es el escudo, pero queremos como que, y sin darnos cuenta estamos delante del escudo. Necesitamos una iglesia que le quiera creer. Eso es. Necesitamos una iglesia que se apodere del poder que causa milagros. Necesitamos una iglesia que, aunque las cosas se vean distintas a lo que Dios habló, tú sigas caminando como que ya es un hecho. Mira cómo dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 en la versión amplificada. Ahora lo que Él dijo es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe recibe como un hecho real lo que no se le revela a los sentidos. La fe recibe como un hecho real lo que no se le revela a los sentidos. Así que dile al que está a tu lado, no es por cómo tú sientas, es por cómo tú camines. Nunca se trató de lo que tú sientas, sino por lo que tú estás caminando. Aleluya. Necesitamos una generación que se levante creyendo que Dios lo hizo, porque el lenguaje de Dios nunca se va a parecer a tu actualidad. Cuando Dios llamó a Gedeón, le dijo, varón esforzado y valiente, y Gedeón dijo, ¿quién? ¿A dónde está ese hombre? Varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba mirando, no, ese vive 2 calles más abajo. Ese no soy yo. Mas sin embargo terminó siendo uno de los grandes guerreros. Yo no sé cuál es tu actualidad hoy. Lo que sí vengo a decirte es que lo que Dios te dijo es más fuerte que lo que tú estás viendo. Yo no sé cómo estarán tus finanzas, cómo estará tu matrimonio. Lo que sí vengo a decirte es que la fe puede cambiar todas las cosas hoy. Hoy, la Biblia dice que en el tiempo que había hambre se levantó el profeta Eliseo y dijo, mañana a esta misma hora habrá comida y habrá demás. Yo no sé quién lo está creyendo, pero yo voy creyendo que en 24 horas cosas comienzan a suceder en esta casa.
cosas comienzan a acontecer en esta casa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cuando comienza lo acelera todo. Lo acelera todo. Ay, qué lindo. Perdóneme. Gloria a tu nombre. No se acostumbren al local. Ay, ay, No se acostumbren a esto. Aquí no se puede brincar y no se puede saltar mucho. Pero viene algo más grande. ay. Aleluya. Viene algo más grande. Amigo Jesús. Soy. Aleluya. Dios es tan bueno que cuando la gente piensa que no se puede porque tú no operas en la sabiduría que operan los otros según ellos, porque no predicas como predican los otros, porque no te mueves como predican los otros, se van a sorprender por lo que voy a hacer contigo. Aleluya. Santo. Se van a Aleluya. sorprender lo que voy a hacer contigo. Voy a tener el don de ciencia para ser tan ampliado en tu vida que tú vas a ser como un escáner cuando veas a las personas. Porque muchos de ellos no creyeron en ti. Cuando lo vean se sorprenderán. Y acuérdate siempre decir, es su gracia. Aleluya. Es su gracia. Jesús. Porque la gente no entiende que ver esto para ellos simplemente es una iglesia, para ti un cumplimiento de una palabra. Gracias, Dios. Aleluya. Un cumplimiento de una palabra. Y a veces para poder tener que ver el cumplimiento de la palabra vas a tener que pasar por lugares donde no te van a gustar pasar. Cuando Dios nos dijo, como nos decía ahorita, de que teníamos que levantar obra en mi casa, ¿sabe qué? Comenzamos la obra el 4 de septiembre, como Dios nos lo había dicho. ¿Sabe qué sucedió el 6 de septiembre? Vino Irma. Santo. A ver, tuvimos una semana sin culto porque regresó rápido. Vimos culto el 18 de septiembre. ¿Sabe qué sucedió? El 20 vino María. Se llevó todo. Y yo le dije a mi esposa, voy a tirar esto por chat como de loco, de que nos vamos a reunir hasta sin luz. Pero yo no creo. Y lo tiré. Vamos a pensar a reunirnos a las 6:30 de la tarde. El que quiera venir, vamos a orar. ¿Y sabes cuál fue la serie que comencé hablando? Volvamos a las Escrituras. Qué lindo. Y yo salí a las 7 del trabajo y me acuerdo que yo iba a Sajón porque yo decía, yo tengo que llegar a casa. Yo tengo que llegar a casa. Cuando llego a casa yo veo mi casa iluminada con flashlight. A mí lo que me dio fue un sentimiento y comencé a llorar. Qué lindo, Dios. Porque mucha gente veía gente en esa casa, pero yo veía el cumplimiento y la fidelidad ahí. Porque realmente tiene que ser de loco que cuando no hay nada, no se ve, no hay semáforo, no hay agua, no hay gasolina, la gente esté gastando lo que tiene que gastar para poder llegar a recibir una palabra de parte de Dios. Y Dios es tan bueno que en mi trabajo, unos policías de Nueva York comenzaron a llevarse conmigo. Ah, tú eres militar, ah, qué bueno, que eso sí lo otro. Yo tengo el agua que tú necesitas, ¿cuántas cajas tú quieres? Y la gente de la iglesia yo la recibía y cuando se iban le decían, coge, llévate las cajas que tú quieras. Llévate las cajas que tú quieras. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel y cuando tú caminas ahí con Él, en medio de tormenta, Dios dice, yo estoy contigo. Eso es. Olvídate, los vientos pueden soplar, los vientos pueden hacer lo que les dé la gana, pero nunca se te olvide que yo voy delante de ti como poderoso gigante. La gente grita en este texto bíblico, si es conmigo, ¿quién contra mí? El problema es que siempre estamos pensando en quien está en contra y no quien está conmigo. Necesitamos una iglesia que tenga los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Los demás son los demás. Nadie ha podido cumplir una palabra como Él la cumple. Nadie ha podido mantenerse fiel como Él se ha mantenido. Necesitamos una iglesia que mire a Jesús. Es tiempo de honrarlo. Es tiempo de honrarlo. Hoy la gente quiere, no, es mi amigo el Espíritu Santo, pero no honras a Jesús. Sea amigo mío y dime algo en contra de mi esposa, que la santidad se caiga al suelo. Dime algo en contra de mi esposa, tócame a uno de mis nenes, que vas a conocer el barrio, y perdóname si no soy muy fino en esto, pero soy bien sincero. Entonces la gente, no, mi amigo el Espíritu Santo. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento, para llegar al lugar santísimo, tú entrabas por un lugar que se llamaba la puerta.
Y ese mismo lugar que se llamaba la puerta, se llamaba el camino. O sea que para llegar al lugar santísimo, tú tenías que pasar por la puerta y pasar por el camino. Cuando tú llegas a la otra tela del lugar santo, esa tela se le conocía como la verdad. Y para llegar al lugar santísimo, se le conocía esa tela como la vida. ¿A quién tú conoces con estas cualidades? Que es la puerta, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Es imposible tener una relación con el Espíritu Santo sin tenerla primero con Jesús. Aleluya. Es imposible. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Si tú quieres tener una relación con el Espíritu Santo, primero vas a tener que tener una relación con mis palabras. Pero hoy todo el mundo parece que, mira, WhatsApp es el que el Espíritu Santo tiene. Aleluya. WhatsApp me enfrenta a todas las personas, pero lejos de él, ¿qué pasó? No entiendo. Necesitamos una generación que no esté buscando aplausos. Hay una canción de Marcos Witt que a mí me choca siempre y la escucho a cada rato. Y él habla de que el escenario y las luces se apagaron. La gente se fue del lugar. Y él se hizo una pregunta, en la canción lo dice, la canción se llama Es por ti. Y me pregunto, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el motivo de mi corazón? Y si a cada rato cuando estoy solo me da con escuchar esta canción, porque nadie te va a confrontar mejor que tú mismo. Nadie. Usted sabe lo que significa la palabra meditar en hebreo. Hay 3 pasos para esta palabra. El primero es hablarte a ti mismo. El segundo es verte en el lugar. Y el tercero me gusta, dice rugir como un león. Y me encanta porque cuando tú vas a la parábola del hijo pródigo, la Biblia dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, se dijo. O sea que este hombre comenzó a meditar que, espérate, se confrontó él mismo, porque tenemos una habilidad de ser buenos consejeros para allá, pero para acá sabemos confrontar a todo el mundo, sabemos poner en línea, en cintura a todo el mundo, pero para acá. Pero la Biblia dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, se dijo, se habló él mismo. Dios, contra, es que en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y allá hay abundancia de pan y yo estoy aquí frente a estos cerdos comiendo algarroba. Después la segunda, que significa verte en el lugar. Él dijo, me levantaré e iré donde mi padre. Él ya se hizo la película yendo donde él. Y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de que me llames hijo. Y la Biblia dice que después que hizo estas cosas se levantó y fue. ¿Cuántas veces al día tú meditas en lo que Dios te habló? Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas veces y cuántas horas le dedicas a meditar en el problema? Yo le voy a ser más que sincero. Hay veces que yo medito tanto en el problema que me veo hablando y contestándome yo mismo. Pero eso soy yo. Ese soy yo. Y a veces, ay Dios mío, porque es difícil es meditar, pero cuando tienes un problema, a veces estás en el carro, y si vas de Bayamón a Ponce, estás toda esa hora meditando en el problema y no te has dado cuenta. ¿Por qué no lo puedes hacer con la palabra de Dios? ¿Por qué no puedes meditar en aquello que te da vida? Aleluya, Jesús. Es necesario que en estos tiempos realmente nosotros le demos el lugar al que el lugar merece. De hecho, es el único que lo merece. Sí, Señor. Es tiempo. Y hablar de acuerdo a lo que Él dijo. Para que hayan cambios hay que hablarlo como Él dijo. La Biblia dice que Dios le dijo al profeta Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? Yes. Y él dijo, sí, pueden vivir. Y él dice que le dio la instrucción al profeta Ezequiel. ¿Tú sabes qué me gusta de Ezequiel? Que Ezequiel dice, profeticé según me dijo. Él no dijo profeticé como me dio la gana. Yo hablé como se habló en el cielo. No me importa que mis circunstancias y mi momento sea difícil. Aunque yo quiera decir otra cosa, en el cielo se está dictando mi victoria. Y yo soy presentado así. Le dije, Dios, ¿por qué tú no le dijiste a Ezequiel que profetizara y que viniera el Espíritu a la misma vez? ¿Por qué tanto protocolo? ¿Por qué tantas instrucciones? Y dijo, porque la primera orden, la primera instrucción le da orden a todo. Porque se va hueso con su hueso. Todo le da orden. Pero si tú no sabes seguir la primera instrucción, ¿cómo vas a poder recibir la segunda? Es el poder del Espíritu Santo para que levante todo lo que está muerto.
Necesitamos una generación en estos tiempos que sea capaz de decir, dilo como tú quieras que yo lo voy a decir. Háblalo como tú lo quieras que yo lo voy a decir. Hey, Enrique, es que si lo hablo no me aman, que no te amen, en el cielo me aman. Y como siempre he dicho, ámame aquí en la tierra porque en el cielo voy a ser más ruidoso. Y estamos esperando todo, pero Dios no le da vida a nada que esté en desorden. A nada. Ay, hermano Enrique, lo que no digas eso es que yo vi a fulano de tal fluir en una unción, fluir en la unción. Y fluir de acuerdo a lo que el Espíritu tú tienes con Él no es lo mismo. Dios no va a dejar que la gente se pierda porque tú seas un charlatán. Se está dañando el mensaje. Más Enrique, eso no es bíblico. Ay Dios, Mateo 7, porque te Eso. Y llegarán en los últimos días donde se acercaron a mí y me dijeron, maestro, en tu nombre profetizamos. Porque todo el mundo es profeta ahora. Como un virus. En tu nombre profetizamos. En tu nombre, muchachos, hicimos sanidades. En tu nombre la gente se convertía. Y él sí, me acuerdo de fulano que se convirtió. No me acuerdo de ti. Ay, fuera de mí. Pero ¿cómo va a ser? Pero es que yo fui el vaso. ¿El qué? No. Yo vi una palabra fluyendo, pero a ti nunca te conocí. No confunda la unción y la misericordia de Dios a través de ti. Una relación con el Espíritu Santo. Parece, pero no es igual. Santo. Tenemos que volver a las Escrituras. Ay, que le bendiga a ustedes en Tenemos que volver al comienzo. ¿Usted no se acuerda cuando usted comenzó en Cristo? Que a usted lo único que le importaba era Cristo y nada más que a Cristo. Qué lindo. Pero llega, no sé qué sucede en el camino, que antes te decían vamos a orar y no te importaba, vamos a orar, vamos a ayunar y no te importaba, vamos a hacer vigilia y vamos a hacer vigilia. Hoy en día las vigilias son un culto más atrasado, empieza a las 9 y se acaba a las 12. Pero si tu culto empieza a las 7 y a veces se acaba a las 10, ¿cuál es la diferencia? Aleluya. Le cambiamos el horario y ya se acabó. Santo Jesús. Se acabó. Aleluya. El viernes, no me acuerdo si fue el viernes, llegó un momento donde comenzaron a suceder muchas cosas. Le envié un mensaje a una amiga de una foto que había visto. Le dije, me da alegría y me da celos. Y le expliqué por qué. Y mientras iba de camino, tenía tantas emociones en mí, que me acuerdo que escuché la voz que me dijo, calla la voz, calla tu mente y deja que tu corazón diga mi nombre. Aleluya. Y tranquilicé todo. Y en el medio del carro exploté a hablar en lenguas y a llorar. Y yo decía, Dios mío, no me hagas esto. No me hagas esto, que no veo, no me hagas esto. ¿Qué te quiero decir con esto? No hay un puerto más seguro que tu Padre.